Bienvenidos nuevamente al Instituto Catequístico Arquidiocesano de Salta San Francisco Solano. Esto es Antropología Filosófica y soy el profesor Chucky Iván Gabriel. En nuestro primer encuentro vamos a trabajar sobre la antropología filosófica en su concepto y objeto de estudio. En primer lugar, tenemos que comprender que la antropología filosófica se inscribe dentro de la filosofía. La filosofía es un saber milenario que data del siglo VII a.C. A lo largo de la historia de la filosofía como saber humano, se han ido desarrollando diferentes disciplinas, las cuales se conforman a partir de preguntas fundamentales que el hombre se realiza. Estas preguntas las podemos conocer como preguntas filosóficas. Así, cada pregunta filosófica inaugura una nueva disciplina. Preguntarnos por qué es el alma, qué es el hombre, qué es la naturaleza, cuál es el origen de la realidad, qué son las cosas, qué es la verdad, qué es el conocimiento y cómo conoce el ser humano. Cada una de estos interrogantes nos abre un universo diferente dentro del ámbito filosófico. Así la filosofía no tiene un objeto determinado de estudio, sino que su objeto es mucho más amplio que los objetos formales que pueda recibir la ciencia, o incluso mucho más indeterminado que el objeto que pueda poseer la teología. En algún punto nosotros tenemos que adscribirnos simplemente a una de estas disciplinas denominada antropología filosófica. La pregunta que inaugura esta disciplina es precisamente ¿qué es el hombre? Este interrogante es muy importante porque brinda la fundamentación para otras ramas del saber filosófico y otras ramas del saber en general. Pero también es muy particular el empleo de esta pregunta porque se puede resolver la misma utilizando otro término muy personal. Así el qué es el hombre se puede reducir a quién soy yo mismo. Es decir, al preguntarnos por la naturaleza del hombre, por el quid est, por el qué es el hombre, me interrogo también por la propia naturaleza de mi ser. En consecuencia, en la antropología filosófica se identifican el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento. Algo que es muy propio de la antropología filosófica es este matiz introspectivo y reflexivo como ya veremos. Por un momento, si intentamos adentrarnos en la etimología de la palabra, vamos a encontrar que la palabra tiene un origen griego y está compuesta de dos términos muy distintos, muy diferentes. Por un lado, antropos, que significa hombre, y por otro, logos, que significa ciencia. Así, la antropología filosófica o la antropología en realidad sería la ciencia sobre el hombre. A esto hay que hacer un pequeño paréntesis porque tenemos que comprender que logos, aunque lo estemos traduciendo como ciencia, tiene muchas acepciones en la lengua griega. Por lo tanto, podemos decir logos, identificarlo con palabra, con discurso, con razón, con teoría, con reunión. Por lo tanto, debemos explicitar a qué nos referimos cuando decimos ciencia sobre el hombre. Ciencia es el conocimiento de algún género de cosas por sus causas o principios, adquiridos por demostración y por ello dotados de certeza, sistematizados en una unidad comprensiva. Si nosotros comprendemos la ciencia en este sentido amplio, vamos a observar que a un género determinado de cosas, de realidades, vamos a intentar conocerlas en sus principios, en sus primeras causas. Pero a esas realidades y a esas causas de esas realidades solo las podemos conocer por vía demostrativa, es decir, por un proceso racional del discurso. Y en esa demostración racional vamos a encontrar certeza.
todo esto debemos indicarlo, tiene que estar sistematizado. Podemos tener un saber discursivo, podemos tener un conocimiento de las causas y razones de algún género de cosas. Sin embargo, la sistematización nos permite también la enseñanza de esa unidad comprensiva. Así, la comunicación de la ciencia es parte misma de la misma ciencia. En la ciencia sobre el hombre, esto también debe ser así. Además de conocer a un género de cosas, es decir, al género de hombre, en sus causas y principios, y a conocerlos por vía demostrativa, también vamos a sistematizar ese conocimiento para poder transmitirlo en una unidad comprensiva que sea comunicable a los otros como yo. Es decir, en este paradigma de ciencia es en el cual nos posicionamos de ahora en adelante para realizar todo el curso. Por otra parte, al describir a la antropología como una ciencia, tenemos que comprender que en ella hay un objeto de conocimiento. Como decía nuestra definición de ciencia, es el conocimiento que se da sobre un género determinado de cosas. En cada ciencia hay un objeto determinado de conocimiento que especifica a la ciencia. Pero ese objeto puede ser material o puede ser formal. Para que comprendamos esta distinción entre el objeto material y el objeto formal, debemos remitirnos a un pensador filosófico denominado y llamado Aristóteles, un filósofo griego del siglo IV a.C., que comprendía toda la realidad material, toda la realidad física, como una composición de materia y forma, en donde lo material constituye un principio indeterminado, mientras que lo formal es el principio que lo determina, dándole el matiz específico, el aspecto específico que le corresponde a la cosa. Así, nosotros tenemos diferentes cuerpos, pero por la forma del cuerpo, este se va a identificar y se va a especificar. No es lo mismo la forma de la mesa que la forma de la silla, ni la forma del libro. Cada uno tiene una materialidad intrínseca, pero sobre esa materialidad se asienta una forma que la especifica y que le da el componente de ser esa cosa tal como es. Esto así dicho a simple vista y lo vamos a ver más adelante. Por el momento lo que nos toca es decir que el objeto material es aquello que está indeterminado, mientras que el objeto formal lo va a especificar. Entonces, el objeto material de la ciencia es la cosa sobre la cual se realiza la investigación, mientras que el objeto formal es el aspecto de la cosa, la forma que se indaga, es decir, aquel matiz, aquella especificidad que se toma de esa cosa, de ese objeto material. Pero a la vez tenemos también otra distinción. Entre el objeto formal podemos encontrar el objeto formal quod y el objeto formal quo. Estos dos términos latinos nos importan a nosotros porque nos van a distinguir entre el qué de la cosa, es decir, el aspecto formal que se estudia, y el quo, el cómo, es decir, la luz bajo la cual se estudia la cosa. Por lo tanto, debemos distinguir entre objeto material, objeto formal quod y objeto formal quo. En el objeto formal quod, fíjense que nos estamos refiriendo a la propia especificidad de la cosa, como más cercano a la definición que hemos dado de objeto formal. Pero la diferencia y lo que también nos va a interesar mucho en nuestra materia es el objeto formal quo, el cómo. ¿Cómo yo conozco este objeto? ¿Bajo qué luz, bajo qué aspecto coloco a este objeto, a esta especificidad de este objeto? Esto es muy importante para distinguir a nuestra antropología filosófica. Veamos entonces, el objeto de la antropología filosófica en su objeto material es el hombre, y en su objeto formal lo podemos comprender como el objeto formal quod
en los primeros principios del hombre. Es decir, que sobre la realidad material del hombre, nosotros vamos a comprender sus primeros principios. Ese es el objeto de estudio propiamente de la antropología filosófica. Pero además, vamos a estudiarlo a la luz de la razón natural. Esta es una primera gran diferencia entre la antropología filosófica y otros tipos de antropologías que existen en nuestras sociedades contemporáneas. Hay antropologías en la medida en que hay un estudio del hombre, pero cada una estudia un aspecto diferente del hombre. Así hay una antropología sociológica que se ocupa no de los primeros principios del hombre, sino de sus relaciones sociales. Pero también podríamos nosotros, como lo vamos a tener en ICAS, comprender la antropología como una antropología teológica. Y ahí vamos a estudiar al hombre en los primeros principios del hombre. Y por lo tanto habría una identificación entre la antropología filosófica y la antropología teológica. Esto no es así porque nuestro objeto formal quo determina bajo la luz de qué aspecto vamos a estudiar los primeros principios del hombre. En antropología filosófica, y esto es muy importante que se tenga en cuenta, vamos a estudiar los primeros principios del ser humano simplemente y solamente bajo la luz de la razón natural. Es decir, que como dijimos en nuestra definición de ciencia, vamos a utilizar un proceso discursivo, demostrativo, racional, sin ocuparnos todavía del planteo y la relación entre la razón y la fe. Para el curso vamos a utilizar un método propio de la antropología filosófica que ya lo hemos mencionado un poco. Por un lado, uno de los aspectos de este método es el ser reflexivo. Esto es volver sobre sí mismo. El hombre no puede captar intuitivamente su realidad, sino que comprende lo que es progresivamente en el tiempo. La reflexión consiste justamente en este volver sobre sí mismo, en convertir y transformar la pregunta de ¿qué es el hombre? Sobre una pregunta sobre ¿quién soy yo mismo? En este volver sobre sí mismo, el sujeto cognoscente puede conocer la realidad y el aspecto último que quiere llegar a alcanzar. ¿Qué es el hombre? Se reduce a ¿quién soy yo mismo? El objeto formal quod se reduce también a ese sujeto que lo está conociendo. Por eso el método de la antropología filosófica es principalmente reflexivo, vuelve sobre sí mismo. Pero además el método va a ser hermenéutico. Hermenéutico nos referimos a interpretar el sentido de un texto. Intenta comprender la lectura integral de la vida, es decir, los signos y acontecimientos de la existencia y lo que está vinculando a sí mismo. Esto es muy interesante. Hermenéutica viene de un término griego, Hermes, del dios Hermes, aquel que era el mensajero. La hermenéutica es una disciplina, una herramienta conceptual y metodológica y también una propuesta filosófica que se ha ido desarrollando a lo largo de toda la historia de la humanidad, que tiene que ver con la interpretación de los textos. Sin embargo, como propuesta filosófica comprendemos el carácter hermenéutico de nuestro método, en el sentido que vamos a hacer una lectura integral de la vida, es decir, que no se puede desprender los acontecimientos, los hechos, las personas, de aquello que el hombre mismo es. Por lo tanto, nuestra reflexión no puede ser simplemente idealista o conceptual, sino que es una interpretación de la propia realidad. Y en esa interpretación se va descubriendo los acontecimientos y signos que van realizándose en la existencia humana, en la propia existencia humana. Pero estos dos aspectos nos tienen que llevar a un tercero que descubra la verdad del ser humano. Este tercer aspecto se llama metafísico, más allá de lo físico. El estudio se realiza en el ámbito del ser, en contacto con la realidad que manifiesta, desde lo material y sensible hasta lo espiritual y trascendente. Es muy interesante que tengamos en cuenta que nuestro objeto formal quod nos determinaba los primeros principios del hombre. Y cuando nos referimos a los primeros principios, vamos a las causas,
y a las razones últimas intrínsecas y quizás también extrínsecas que puedan haber en el ser humano. Por eso es que denominamos a la antropología filosófica bajo un método metafísico, es decir, aquel que se ocupa del ser. Nos vamos a ocupar en esta materia del ser humano, del ser del hombre. No solo de su esencia, no solo de su existencia, sino del principio intrínseco que está en la base y fundamento de todo ser humano. Allí entonces tenemos desarrollado nuestro método, un método reflexivo en el cual se vuelve sobre sí mismo, un método hermenéutico que hace una interpretación de la realidad, una lectura integral de la vida, y un método metafísico que de esa experiencia de la realidad asciende hacia la pregunta por el ser del hombre. De todo lo que hemos dicho hasta aquí podemos establecer un orden entre las ciencias. Cada ciencia, tenemos que decir y afirmar, es un saber autónomo, es decir, que tiene un objeto y métodos propios, pero también hay un orden entre ellas, entre un subalternante y un subalterno. ¿Qué quiere decir esto? Aunque las ciencias sean autónomas y cada una posea su objeto y métodos propios, hay ciencias que están subalternas a otras, es decir, no que las sirven, no que estén como esclavas de las otras, sino más bien que se encuentran en un lugar epistemológico diferente, justamente porque su objeto o la certeza que se tiene sobre su objeto de conocimiento es menor. Es así que la ciencia que tiene una mayor jerarquía puede guiar, puede denunciar errores en la ciencia del subalterno, o también puede servirse de algún concepto que el subalterno desarrolla. Entonces vamos a establecer que hay una relación entre las ciencias con nuestra antropología filosófica. La antropología filosófica trabaja, dijimos, sobre el ser humano, sobre el hombre. Y como el hombre es una realidad física, vamos a decir que la antropología filosófica es subalterna a la filosofía de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza, como otra gran disciplina del saber filosófico, se ocupa de la pregunta de qué es la naturaleza o qué es lo natural, no en el sentido de una distinción entre natural y artificial, sino la naturaleza en su conjunto, en la integridad del cosmos. En esa integridad del cosmos nosotros descubrimos un ente que se llama hombre, una realidad humana, y ese ser humano no solamente forma parte de ese cosmos como una realidad material, sino que también, vamos a descubrir en nuestra materia, tiene un principio espiritual intrínseco. Por eso es que no solamente se puede subsumir la antropología filosófica en la filosofía de la naturaleza, sino que estas dos a su vez se subsumen en una disciplina mayor que es la disciplina metafísica, que trabaja sobre qué es el ser, es decir, sobre toda la realidad, tanto material como espiritual. No solo la naturaleza que nosotros contemplamos y observamos en su devenir, sino también aquellas realidades sustancialmente inmateriales, inmutables y eternas. La metafísica propiamente arriba al conocimiento de lo espiritual, del alma humana, del mundo espiritual, y también llegará a Dios. Sobre estas disciplinas filosóficas podemos también considerar a la teología sobrenatural, que esto va a ser un tema a tratar en otras materias. Pero vamos a decir entonces que nuestra antropología filosófica está subsumida y servil a la filosofía de la naturaleza, dentro de ella a la metafísica, y por último se encuentra la teología sobrenatural como ciencia divina. Es por eso que estudiamos antropología filosófica como un saber propedéutico para poder desarrollar mejor aquellas disciplinas propiamente teológicas que nos interesan en el cursado del instituto. Muchas gracias, esto ha sido todo por este primer encuentro.
Esperamos que nos podamos encontrar en el próximo. San Francisco Solano ruega por nosotros.